El otro día fui al doctor. Traía una molestia en la rodilla. Cosas de señores que creen que pueden seguir jugando fútbol como si tuvieran 20 años. Entro al consultorio, el tipo me ve, me hace una cara de otro más. Y sin que yo le diga casi nada, me suelta la frase. Lo tuyo es un menisco, te vas a tener que operar. Te voy a mandar con un colega que tiene un paquete buenísimo, con hospital, rehabilitación y todo incluido. Yo todavía ni me había sentado bien, ni me tocó las rodillas más, ni me preguntó si juego, si corro, o si solo fue una torcedura al querer alcanzar la rebanada de pizza al otro lado de la mesa. Y ahí es cuando me cayó el 20. Eso es lo que muchas empresas viven cuando buscan un partner para sus proyectos de transformación. Alguien que llega, te mira por encimita, asume que ya sabe lo que necesitas y te quiere vender el paquete completo. Aunque lo tuyo no sea menisco, y es más, ni siquiera tengas rodilla. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo elegir al partner adecuado, de esos que no te quieren operar por default, sino que se sientan, te escuchan, te hacen las preguntas difíciles y si hace falta, te dicen que la solución no está en comprar más tecnología, sino en fortalecer el músculo interno. Y para eso no vengo solo. Hoy me acompañan 3 personas que han visto y sobre todo vivido historias de terror y de éxito. Pues con partners, con la selección de partners. Está Marta, César, Jesús. Así es que vamos a entrarle. Hola, bienvenidos a Rock and Roll Out, el podcast donde te acompañamos con tips y herramientas para transformar tu visión de negocio en una realidad. Después de sobrevivir a un intento de Operación Express, entendí que este tema necesitaba un panel con especialistas, porque si vas a hablar de salud organizacional, más vale que estés rodeado de buenos doctores. Hoy me acompañan 3 médicos del alma digital de las empresas, personas que saben diagnosticar, tratar y hasta operar cuando es necesario. Les presento a mi equipo de guardia para este episodio. A mi izquierda está la doctora Marta, especialista en diagnóstico organizacional preventivo. Marta es esa doctora que no se deja engañar por los síntomas. Escucha al paciente, revisa el historial clínico y casi siempre detecta que lo que parecía una gripa digital en realidad es estrés crónico por falta de estrategia. Su especialidad es evitar cirugías innecesarias y recetar procesos más humanos antes de que el sistema colapse. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Y prevenir pulmonía. Y yo, ay, no. Estoy en las operaciones. Perfecto. Bueno, del otro lado de la mesa está el doctor César, cardiólogo empresarial y cirujano de cultura. César no se va con la finta de un PowerPoint bonito. Antes de operar, te hace un electrocardiograma completo, cultura, liderazgo, pero sobre todo procesos. Si tu empresa tiene palpitaciones raras cada vez que alguien dice transformación, él es el que te dice si necesitas ejercicio o simplemente un desfibrilador. Bienvenido, César. ¿Cómo estás, Hugo? Sí, despejen. Me pongan mis guantes. Un gusto estar aquí. Me encantó la presentación esta vez, ¿eh? Es que sí, parecía que no, pero sí. Pero sí. Parece que no. Parece Oye, que no, cuando pero... dijiste que era doctor de qué? Doctor, cardiólogo empresarial y Cardiólogo cirujano. empresarial. Ay, porque deja todo su corazón, su alma. Seguramente. Exceso de Está servicio al bien, cliente. Trae el corazón. Bueno, a mi derecha está el doctor Jesús, urgenciólogo digital y paramédico de proyectos en caos. Jesús ha estado en todas las áreas del hospital, en todas. Paciente, obviamente, doctor, camillero y hasta el que prende en el hospital el generador de luz cuando ésta se va. Él es el que llega en la ambulancia cuando el proyecto ya está sangrando y todos se preguntan por qué eligieron ese partner con credenciales dudosas. A veces toca rescatar fracturas, a veces toca rescatar heridas expuestas, pero con mucho gusto y divirtiéndonos todo el tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo soy el doctor Hugo, paciente reincidente, aficionado al autodiagnóstico y ahora soy el host de este consultorio y de transformación. Yo soy Hugo. Llegué aquí después de intentar de curarme solo. Más veces de las que quisiera admitir. Ya sabes, uno cree que con un poco de Excel, algunas reuniones motivacionales y una app nueva, con todo eso se va a arreglar todo. Pero después de varios sustos y uno que otro proyecto con fiebre alta, deshidratación digital, entendí que no se puede caminar solo por este hospital llamado transformación. Hoy me toca ser de host y de facilitador
y de ese paciente que aprendió a preguntar antes de dejarse operar. Así es que pues, vamos a entrar en materia. Vamos a arrancar. Oigan, antes de que empecemos, no olviden seguirnos en redes sociales porque este hospital no tiene donativos, solo se mantiene con sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Así que por favor dense 10 segunditos para suscribirse. Y si se lo van a recomendar a alguien, nos pueden encontrar en YouTube como Rock Rollout con doble L y junto. En Instagram y TikTok como rock.rollout y en Facebook y Spotify búsquennos como Rock and Rollout. Así que los esperamos, por favor. Muchas gracias. Y bueno, también es importante que aclaremos que este podcast tiene la finalidad de ayudar, ¿no?, a todas esas personas que estén dentro del proyecto o que dentro de sus organizaciones pues simplemente se mueve pues como eso, ¿no? Con innovación, ¿no? Y simplemente pues quizás no sepan ni por dónde empezar. O es más, que ni siquiera se estén dando cuenta que ya están dentro de un proyecto de transformación, ¿no? Sí. Es importante que lo Mándelo compartan. como kit de primeros auxilios. Como kit de supervivencia. Pero bueno, entremos en materia, pues, y pues hablemos con el primer punto, que sería elegir a un partner sin entender bien tu problema es como operarte sin estudios previos. Y entonces, para eso, quiero hacerles algunas preguntas. Y voy a empezar contigo, doctora Marta. Adelante, Ándale. doctor. ¿Qué te dice de una empresa? ¿Qué te dice que una empresa está buscando un partner con urgencia, pero sin haber entendido bien qué le duele? Cuando te hablan solo de herramientas y no pueden articular cuál es el problema real. Okay. Porque nosotros nos enfrentamos cuando nos buscan, tenemos algunas características. Y entonces dicen, no, pues ya urge, estoy haciendo un concurso, tengo un RFP, ¿no? Y entonces te hablan de, mira, tengo toda esta lista. Y tú dices, bueno, pero ¿qué vas a resolver? O sea, si tú lo haces en un enunciado, dime cuál sería el objetivo del proyecto o qué quieres resolver. Y esas personas que te están buscando no lo saben articular, pero dicen, pero necesitamos un RP. ¿Pero para qué quieres el RP? Es que necesitamos un RP y después ir a inteligencia artificial. ¿Qué dice el ingeniero? Y luego ir a o hacer dashboards, ¿no? Con Business Intelligence. Y entonces se la pasan mencionando las herramientas, pero que no logran decirte cuál es el problema real. Ahí es cuando dices, oye, es que no está entendiendo qué le duele, pero de que urge el proyecto, urge, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que pues, tienen que traer transformaciones o tecnología a las compañías, pero a mí me parece que esa urgencia por hacer una entrega puede tener un doble filo. Puede salir muy mal, puede salir también muy bien, depende de con quién te alíes, ¿no? Pero yo creo que eso, o sea, de que te hablen más de herramientas, más de lo que realmente necesita la compañía en procesos, en qué quiere mejorar, ¿no? En que sea más cuantitativo. Oigan, ¿se acuerdan, digo, que alguna vez lo hicimos con un cliente y tuvimos que inventar un juego para que todas las áreas fueran conscientes cuál era el verdadero dolor de una alta dirección? Estuvo muy interesante, ¿no? Porque como que a partir de esa dinámica, las áreas empezaron como a verbalizar con su propio idioma que efectivamente algo les dolía y que le dolía a la alta dirección. Sí. Sobre todo porque lo empiezas a tener en algo quizás tangible y cuando estás en un proyecto de transformación, de pronto mucho se vuelve en concepto. Va a ser el paso A, el paso B. Y ya cuando lo tangibilizas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos Legos y ya mira, vas del Lego arbolito al Lego casa y luego al libro de Satya y luego al carro Checo Pérez. Hola, Checo Pérez. Entonces eso ya empieza. Ok, hay un flujo tangible. Que si lo tienes en la cabeza, de pronto todo el mundo decimos sí, pero no estamos entendiendo. Sí, y es como cuando una vez fui al fisioterapeuta, ¿no? Y entonces... Eres paciente. Soy paciente. Entonces, tenía un dolor, no me acuerdo, tenía un dolor en la pierna, en la rodilla. Y me empezaron a revisar y el problema estaba en otro lado, ¿no? Sí. A veces esa necesidad, o sea, cuando estamos enfocados en el dolor o en la necedad, ¿no? Un poco de gastar el presupuesto y nos enfocamos en la necesidad real, ¿no? Nosotros como abordamos eso es sacando a flote la necesidad real a través de estas dinámicas, estos juegos que un poco en un mundo de fantasía o en un mundo analógico permiten ver este problema. Ya luego regresamos a la analogía y sí, pero lo que decía Marta, o sea, hay veces que se mantiene como en lo técnico, como en algo que dicen que está, pero realmente ellos no saben
¿qué les duele? Ujú. Como dices, Sí. se acostumbran inclusive hasta el dolor, ¿no? Sí, y como dice Jesús, ¿no? Hay ocasiones en donde te duele la espalda, pero te dicen, no, es que tu problema viene Sí. desde la La pierna, cadera. porque estás caminando mal, ¿no? Y entonces, justo ahí es donde no saben decirte cuál es el problema. Y entonces te dicen, pero yo lo que necesito es una terapia, ¿no? Siguiendo esto, necesito que me hagas un masaje nada más Ábrame en la el columna. hombro, en vez de que pues puedas hacer una revisión real, Claro, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pues bueno, pasamos a la segunda pregunta y esta es para el doctor César. Dígame. ¿Qué tendría que tener claro una empresa sobre sí misma antes de ir a buscar un partner, César? Sobre sí misma, tomando en cuenta esto que dice Marta, de que empiezan a nombrar muchísimas cosas, lo que tienen que tener es estar alineados de manera interna. O sea, si conocen ese dolor, pero hay un consenso interno de, oye, es que realmente, si estoy sintiendo que es la rodilla, oye, a ver, detente un momento. ¿Se acuerdan que en otros capítulos les decía enciérrense? Literalmente, enciérrense y de manera interna, a ver, ¿qué nos duele? No, nos duele la rodilla, nos duele la cadera. ¿Estamos conscientes de que nos duele la cadera? Sí, perfecto. Y ahora sí, puedes dar un siguiente paso para que eso no sea solamente con urgencia, sino que haya una alineación total de manera interna sobre el síntoma que están presentando. Puede ser almacenes, puede ser procesos, documentación, y ya después vienen en siguientes pasos, así qué terapia vamos a utilizar. Sí, ¿no? pero no Puede se ser puede la herramienta. mantener en un tema meramente de TI, del área de TI. Sí, ¿no? De y cualquier dirección general, ¿no? Sí, Yo sí. creo que- Ah, sí, eso es un buen punto. O sea, cuando se tienen que encerrar, se tienen que encerrar. El negocio, dirección, el usuario operativo, eso lo platicábamos en otro capítulo donde hablábamos esto de visual thinking o design thinking, donde, oye, todo mundo tiene que aportar. La alineación tiene que ser real. O sea, alto mando, qué es lo que estamos buscando, mando medio, cómo lo estamos ejecutando, y quienes caminan el proceso, oye, pero realmente ¿A qué cómo me lo estoy estás ejecutando. enfrentando? Oye, sí me duele la rodilla. Ah, vale, pues vamos al médico, Sí, claro. vamos al Parece cardiólogo. ser que sí es eso. Sí, para que después no digas las rodillas con el cardiólogo. Muy bien. Bueno, ahora vamos contigo, Jesús, colega. Desde tu experiencia. Dígame, doctor. Lo hice con toda la intención Doctor. de que me lo regresara. Le dime, doctor. Dígame, doctor. Desde tu experiencia, ¿cómo se ve un proyecto que arrancó con diagnóstico equivocado por elegir mal al partner? Híjole, se ve como mi rodilla derecha. O sea, rota, pero extrañamente funcional, ¿no? A ver, a mí me pasó en los últimos 12 meses. Empecé a correr desde hace un poquito más, como año y medio, pero naturalmente tengo pocos músculos, ¿no? Entonces me lesioné la rodilla. Y entonces me dijeron, no, pues es que como no tienes tanto músculo, pues tu rodilla ha recibido el impacto de la corrida. Perfecto. Me voy al gimnasio, ¿no? Me voy al gimnasio y en eso sale a flote una hernia que ya estaba ahí, pero que nada más necesitaba una mala cargada para salir. Y bueno, ya, o sea, me hago la cirugía y todo. Y resulta que al final el problema estaba un poco en mi nutrición y en mi rutina. Entonces ahora estoy empezando desde cero y así le pasa a muchas Sí. empresas, ¿no? O sea, Oh, si no eliges el partner adecuado, estás a punto de empezar un desfile de diagnósticos, de proyectos, hasta de homeopatía tecnológica, ¿no? Entonces es bien importante elegir al partner adecuado que te haga el diagnóstico correcto, ¿no? Con base en algunas cosas que vamos a platicar en este episodio, porque si no, estás a punto de hacer un desfile de tratamientos, ¿no? Sí, Ay, espiritismo qué triste. tecnológico. Pero entonces, a ver, ¿cuáles serían esos primeros como síntomas? Digo, más adelante vamos a entrar al detalle, pero Sí. pues sería como Pues como que varias cositas empiezan tomando en cuenta lo que dice Jesús. Oye, no, es que ¿sabes qué? Me duele que no están los usuarios correctos. Oye, ¿y luego qué crees? Como no están los usuarios correctos, me salió una hernia. ¿Qué crees? A lo mejor la herramienta que elegimos no era la correcta. ¿Qué crees? Ahora me mandaron a rehabilitación, ¿no? Entonces me tengo que volver a iniciar Entonces como que yo veo, tomando la analogía de Jesús, se van rompiendo cositas. O sea, luego el proyecto no están los usuarios, la audiencia no es correcta, porque internamente no hubo ni siquiera una alineación, ¿no? Que era lo que hace Pero rato quiero irme un platicábamos. pasito atrás. A ver, en este medio en el cual estamos nosotros, es muy común llegar con clientes donde dicen, y lo que me vinieron a vender, o sea, ni cerca de lo que es apenas en las primeras entrevistas. Digo,
Es que está muy cañón, o sea, y no nos ha pasado con uno, o sea, nos ha pasado con N, donde dicen, es que la venta es muy buena. Es muy buena, pero pues simplemente... Y ahí se hace la selección del partner. Pues eso es lo que al final quiero como poner en la mesa, porque pues saben enamorar, saben vender, pero pues realmente al ejecutar, pues es donde se encuentra el problema. ¿No? Sí, a lo mejor, yo creo que de pronto lo intuyes, ¿no? O sea, de pronto puedes intuir que a lo mejor no están atendiendo la necesidad que tienes, ¿no? Suena más subjetivo. Creo que un síntoma podría ser que a lo mejor no estás obteniendo como el resultado que esperabas. Vean el capítulo de procesos, ¿no? Sí. A lo mejor el proceso no está dando, a pesar del proyecto, todavía no está dando el output que esperabas, o a lo mejor que no lo definiste bien. Puede ser alguna de esas cosas, creo yo. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, pasemos entonces a nuestro siguiente bloque. Adelante. Colegas. Adelante. Vamos. Adelante, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo debe actuar un partner que realmente cuida la salud del proyecto a largo plazo? Doctora Marta, pregunta para usted. Adelante. ¿Qué prácticas has visto en partners que realmente se toman el tiempo de entender antes de proponer? Tiene que escuchar, cuestionar, abstraer y mostrar. O sea, para mí esos serían los 4 puntos. ¡Pum, pa, pa! O sea, hay un poco lo que ahorita compartía Hugo, cuando se logra la venta de un proyecto de transformación. Normalmente son proyectos que van a tocar muchas áreas de la compañía, que son proyectos que tienden a ser largos de duración. Sí. Y que tienen ciertas consecuencias, ¿no? Es decir, el tiempo de los usuarios, el tiempo de dirección, toma de decisiones, cambiar hábitos, transformarnos, ¿no? Pero para mí las prácticas que en su momento yo como consultora ejecutaba y que es algo que nosotros en INDEP permeamos que se ejecute o que se realice, es que debe de haber una escucha con intención, o sea, con una intención de que realmente tengo que entender el negocio a donde estoy aplicando, porque vemos muchas industrias y que tal vez el proceso, voy a hablar desde el lado financiero para ejecutar un pasivo, probablemente es el mismo en todos lados. Pero saber cuál es mi intención de conocerlo es que el consultor se quite hasta esa soberbia de decir es igual en todos lados, sino identificar realmente qué le duele a esa compañía, ¿no? Después, hacer cuestionar para profundizar, que aquí es donde una de las metodologías que yo les recomiendo, que quiero traerles, esta metodología que son los 5 porqués, en el cual a partir del cuestionar por qué tal vez haces eso o por qué es importante, la siguiente respuesta vuelves a cuestionarlo. Entonces, a partir de tal vez decir solo una frase o un problema que hoy tienes, tendrías que llegar hacia la causa raíz. Y eso hace que la otra persona se puede sentir un poco atacado, sí, ¿no? Decir, ¿por qué me estás cuestionando tanto? Pero realmente no tiene ese fin, sino es para que podamos entender qué es lo que realmente te duele. Y ahí es donde de repente nos contestan, pues así lo he hecho toda la vida, ¿no? Entonces, es quitar ese tipo de cosas en los procesos. La abstracción, yo le interpreto con que la persona que te está implementando debe de tener la capacidad de poderte parafrasear lo que dijiste, en otras palabras, para asegurar que lo estás entendiendo. Y entonces, a partir de ahí, como no es suficiente a veces eso, la persona te lo tiene que dibujar. O sea, tiene que hacer un dibujo del proceso y como estamos hablando de transformación digital, te lo tiene que mostrar en la herramienta. O sea, cuando nosotros preparamos este capítulo, yo me remonté en anécdota de cosas que yo decía, hoy lo veo y digo, ¿cómo pasó eso? Pero el primer proyecto donde yo estuve hace muchos años, yo llegué y el proyecto tenía un año de desfase. Tenían que entregar una vertical de un tema logístico. Un software especializado. Un software especializado del tema logístico, que era mover mercancía a nivel nacional y después escalarlo a internacional. Y después de un año, las personas solo mostraban un PowerPoint. Y yo decía, ¿cómo es posible que después de un año sigamos solo mostrando un PowerPoint? Entonces, y
cuando tomamos ese proyecto fue incluso volver a hacer levantamiento, volver a escuchar. Entonces se vuelve súper cansado. Entonces para mí estas 4 máximas, que es escuchar, cuestionar, abstraer y mostrar, es algo que debe de tener la persona que te va a hacer un delivery. Ya se comió mi respuesta, Marta. No, y aparte también como mi intro, ¿no? La de apenas te ve pasar y ya te está... Ajá, ya lo sabe todo. Es mago. Sin antes preguntar. Fíjate que algo que yo quiero ahí nada más reforzar con lo que dice Marta. Cuando estás utilizando esta metodología de los 5 porqués, yo a inicio de año participaba en un reto donde trataba de ganar tu mañana sin hacer marketing. No, pero ahí lo que decían es, pero da una respuesta donde no te engañes. O sea, claro. ¿Por qué lo estás haciendo? Normalmente en las empresas hemos visto mucho de, no, eso lo hacemos porque hay que controlar el pasivo. Ok. Pero ¿por qué lo estás haciendo? Y algo que me quedó lo suficientemente marcado es, pero responde de manera honesta, ¿no? Y algo que me decía mi profesor de fútbol en la preparatoria es, no te engañes. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque así me lo entregaron desde hace 5 años. Entonces, si vas a ejecutar esta metodología que dice Marta de los 5 porqués, responde lo más honesto que puedas. Porque el proyecto o estos proyectos no se trata de quedar bien con nadie. Se trata de realmente cuestionar lo que están haciendo para que sienten la base del punto de partida y a dónde queremos llegar. Pero a ver, y digo, aquí dentro de INDEP, a los consultores que recién entran, les hacemos esa analogía del doctor, justamente, ¿no? O sea, este episodio por eso también está construido. Tenemos batas, de hecho, usamos batas. Sí. Porque, a ver, ¿a quién le gusta ir al doctor? Y que el doctor, repito, o sea, no te pregunte, no te cuestione nada, prácticamente... Te trate mal. Como empezaba la intro, ¿no? Tú tienes esto, y pues espérame, pues ni siquiera me has preguntado. Y lo que ustedes están diciendo, que el paciente... pues tampoco se atreva a responder de manera honesta. Entonces, ¿de qué comiste? ¿Grasa? ¿No? ¿No? No, pura lechuga. Sí, justo. Entonces, digo, creo que eso de tener un partner que escuche y que haga las preguntas adecuadas, o sea, eso es fundamental, ¿no? Así es. Pero bueno, colega César. Dígame. ¿Qué diferencia más bien a un partner que te quiere acompañar en todo el proceso de uno que solo quiere operar y salir a productivo? Recorrer el proceso. O sea, cuando hablas de este tipo de proyectos, no solamente tienes que buscar a alguien que conceptualmente te entienda. Tienes que buscar a alguien que vaya a piso. Nos ha tocado plantas, almacenes. Sí. Tiene que ir a recorrer el proyecto y la operación contigo. O sea, una eso vez se subió a una torre de telecomunicaciones. Sí, exacto. O sea, fíjate, yo traía otro ejemplo, pero excelente ejemplo. O sea, realmente llegamos a una torre de telecomunicaciones donde era un tema de mantenimiento a nivel nacional y había una planeación, pero teníamos que ir a probar el prototipo de la aplicación. Y cuando fuimos no nada más vamos a, ahí me avisas cómo te fue en las pruebas, sino que realmente fuimos a la torre, escalamos la torre y después incluso la anécdota es, llega la cuadrilla que va a hacer mantenimiento, había un árbol y no sabían cómo utilizar el machete para cortar un árbol, ¿no? Y aquí el doctor César. Y realmente yo aquí me convertí en leñador y les enseñé a utilizar un machete. O sea, realmente tiene que recorrer el proceso contigo. ¿Y dónde lo he aprendido eso? De estar en muchas operaciones. Mi primer proyecto aún lo recuerdo, como dice Marta, o sea, llegué a un almacén y más allá de entender un tema de aplicativo, lo primero que le dije al gente, oye, muéstrame cómo funciona. Y fui aprendiendo, fui escuchando y después de haber recorrido todo el proceso, mira, esto es lo que entendí, ¿es correcto? Sí, perfecto. Que recorra el camino contigo. Claro. Sí, lo hemos mencionado en capítulos anteriores, ¿no? O sea, sí se pueden hacer implementaciones a distancia, pero creo que también el diferenciador de un partner pues es que también viva el proceso, que esté allí, que o sea, va mostrando empatía con el paciente, ¿no? O sea, para mí, yo no concibo estar implementando en una planta, en una manufactura. Desde un escritorio. Desde un escritorio. O sea, no lo concibo. Entonces,
Bueno. Pero pasa mucho porque de pronto en el mercado hay mucho este tema de las famosas, no, mira, te voy a hacer una metodología ágil. Y esa metodología ágil es nada más next. Mira, acá empiezan a capturar y listo. O sea, entendemos que quizás hay algunas industrias quizás que pudiera llegar a funcionar, pero cuando hablas de este tipo de proyectos, en realidad es porque la empresa está buscando hacer un cambio real. Digo, para eso, pues, también, si no, nada más instalas como Excel o Windows y pues simplemente te olvidas de los procesos. Pero bueno, digo, existe mucha oferta en el mercado de eso y también existen muchas empresas que al final dicen, oye, a lo mejor y el sistema me va a resolver todos los problemas. No, va más allá de solamente comprar un sistema y poner a un usuario a capturar en una nueva herramienta. Perfecto. Pues muy bien, gracias, César. Ahora vamos contigo, colega. Adelante, doctor. Cuénteme. ¿Qué señales te hacen confiar en que estás trabajando con un partner que realmente está cuidando al paciente y no solo buscando cerrar la receta? Yo creo que se tiene que enfocar en entender el problema. A ver, a veces asumimos que el valor de la consultoría está en conocer muchas soluciones. Yo creo que el verdadero valor está en tener la capacidad de hacer las preguntas correctas para definir el problema, el problema real que está sucediendo, ¿no? Y eso, pues a mí me ha tocado irlo aprendiendo a través de los años, ¿no? Al principio de la compañía, pues hacíamos proyectos como grandes, como de punta a punta, y yo estaba muy hecho a ese mindset. De pronto nos empezaron a llegar oportunidades para hacer proyectos cada vez más específicos y por lo tanto más pequeños. Y entonces, como que no me apasionaban tanto, ¿no? Yo trataba siempre de llevar ese proyecto hacia el big picture, ¿no? Hacia, oye, pero esto cómo va a impactar. Claro. Hasta que fui entendiendo que realmente no es necesario hacerlo para todos los proyectos. O sea, al final tú estás ahí para resolver una necesidad, ¿no? Que a lo mejor no coincide con un estándar o un tamaño de proyecto, o quién sabe, a lo mejor una relevancia de proyecto que puedas estar buscando en la compañía. Pero créanme que con resolver una necesidad de manera efectiva, estás haciendo mucho más que con tener el proyecto súper rimbombante. Entonces, yo diría que un partner, una buena señal de un partner es que está enfocado principalmente en entender el problema adecuado. ¿Y cómo? Bueno, muy mi estilo es a través de el pensamiento visual, ¿no? O sea, a mí me toca hacer levantamientos comerciales o entender problemas de clientes, y lo que hago es con una pizarra. O sea, con una pizarra trato de entender el problema, trato de asegurarme que estoy entendiendo lo que me están comunicando y tener ese feedback. Y muchas veces ese esquemita que dibujo es el que evoluciona al plan de trabajo del proyecto y el que le entrego al equipo técnico. Entonces, yo soy mucho de pensamiento visual, ¿no? Y es algo que tratamos de permear a todo el equipo. Sí. Y si entienden tus dibujos es porque van a entender todo el proceso. Sí, o sea, si entienden mi caligrafía, no hay reto técnico que tengan por enfrente. El problema es cuando escribe algo. El problema es en las notas que tiene ese dibujo. Sí. Pero para esta GPT. Fíjate que eso se me hace muy interesante y yo lo he visto contigo en varios proyectos, porque incluso parte de nuestros socios de negocio, cuando empezamos a hacer desde los levantamientos, y que a veces que no se cierran o sea, que no se cruzan los caminos, ¿no? Para seguir, para trabajar, pero ya cuando ya es el taller o cuando toca hacer arquitectura y hacemos esos mapas y que nuestro equipo también empieza a hacer ese tipo de cosas, de verdad es muy revelador que en las reuniones decimos, o sea, nos van contando y la persona va haciendo el mapa. A veces se ve en vivo, a veces no se ven, porque a veces que tenemos trabajo a distancia, donde está el levantamiento en algunos proyectos, algunas partes. Y entonces al final dice, oye, pero esto es lo que tú querías. Y entonces se quedan, wow, y lo hiciste mientras yo te iba contando. O sea, parecía que ya les leías la mente, ¿no? Cositas, ya acabamos el instructor. Y hay otros donde se va mostrando en tiempo real, o sea, en un pizarrón, y entonces lo vas ejecutando mientras vas escuchando. Hay personas que dicen, pero ¿por qué me está dando la espalda? Porque yo estoy aquí, mira, haciéndolo. Y entonces lo van plasmando y es muy sorprendente cómo justo esa abstracción se va materializando en eso. O sea, en ese de píntame
el problema que voy a resolver. Entonces, a partir de ahí, podemos, si existen las correcciones, oye, no, este se une con qué tal, oye, este sí escenario, pero este no, y es mucho más fácil que pues salga, ¿no? O sea, de que te va a dar el punto correcto a seguir, porque eso se convierte, como dice Jesús, en el diseño, en lo que vamos a validar, y ese dibujo vuelve a salir muchísimas veces. Vivo. A título personal, a mí algo que me gusta presumir cuando los clientes vienen a nuestras oficinas es que en todas las salas pues, tenemos pizarrones. O sea, eso creen que es como... Muy old school, dicen. Pues sí, pero es algo que, créeme que... O sea, sí les gustan ver otras cosas, pero yo, mira, o sea, porque de verdad aquí es mucho fomentar la idea y que se plasme y dibujar, ¿no? Digo, unos tendrán más talento que otros, pero de eso se trata. Pero bueno, colegas, yo lo siento, no sé, como... Muy recatados. Sí, muy recatados. Entonces nos muy falta... teóricos. Nos falta la parte de barrio, ¿no? Que es como ya la parte, el bloque divertido de este podcast. Empezamos a hablar de casos reales donde el partner fue el mejor doctor o quizás el causante del colapso. ¿Sale? Entonces tengo preguntas y otra vez tenemos historia. Historias y experiencia. Doctora Marta, ¿tienes alguna historia de cuando un partner salvó un proyecto que ya parecía en coma? Así. Sí, varios. Pero voy a seleccionar uno o tal vez dos, que en lo particular me gustan mucho. Donde esta historia que nos tocó vivir tiene ya algunos años, tal vez unos 7 años, 6 años más o menos, no recuerdo muy bien. Pero bueno, fue un cliente que a la fecha de hoy, bueno, sigue estando con nosotros y que cuando los conocimos y dijeron, necesitamos un proyecto de transformación digital, de verdadera transformación digital. Y entonces, cuando empezamos a revisar qué era lo que necesitaban, nos dimos cuenta que era un cliente que ya tenía un ERP en una versión tal vez anterior a ese momento. Entonces, lo que querían ellos era hacer una migración, o sea, como migrar de una versión a otra. Y hay diferencia entre solo migrar y a veces reimplementar, porque justo la reimplementación te invita a cuestionarte muchas cosas y a veces la migración solo es, ¿cómo estás? Pasarlo de un lugar a otro, ¿no? Entonces nos decían, oye, yo quiero una migración, pero ya tengo una muy mala experiencia, ya pasé por 2 partners, estoy súper peleado con ellos y no me han dejado bien y sigo sin tener controles de lo que yo necesito, es decir, tener mis estados financieros a tiempo, conocer la situación real de la compañía, que las personas colaboren en el proceso. Entonces, esa empresa tenía claro qué era lo que tenía que hacer en su transformación, pero que ya había pasado por 2 partners y que sí tenía una implementación, pero que no tenía lo que realmente necesitaba. Yo recuerdo que cuando ganamos ese concurso y empezamos a hacer un tema de transformación, de reimplementación, empezamos a validar procesos. Y cuando llego, en ese momento yo era consultora del área financiera y entonces cuando empiezo a ver el área de cuentas por pagar, pues digo, oye, vamos a ver cómo tú haces el registro hoy de tus pasivos. Y entonces estábamos en una sala y me empezaron a contar el proceso. Y yo dije, pues, o sea, yo no entendía por qué había, o sea, entre los directores decían, es que yo no conozco cuánto debo, pero cuando el usuario me contó el proceso, pues como que pintaba que sí debería de conocerlo, ¿no? Y yo decía, es que algo no está bien. Entonces le dije, oye, a ver, voy a ir contigo a tu lugar a ver cómo lo haces. Muéstrame. ¿Cómo haces para registrar? ¿Cómo sabes qué es lo que tienes que pagar la siguiente semana? Me dice, claro que sí, mira. Y entonces se voltea, da la vuelta así, se agacha, abre un cajón, saca así un fajo de documentos, los pones y dice, aquí están los de hasta arriba, se pagan el viernes, aquí hay un post-it, de aquí se pagan el siguiente viernes. Y yo, o sea, está bien, pues estamos como migrando en ese tiempo del físico al PDF, tal vez nada más. Dije, oye, pero, o sea, eso está capturado ya en el sistema.
Y me dice, no. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, o sea, la factura me llega al correo, yo le imprimo, aquí la digo en 30 días y la puse en el bonche de 30 días y aquí yo voy haciendo mi cuenta más menos, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Y el sistema? Y le dije, ¿cuándo lo metes al sistema? O sea, si lo pago el viernes, lo capturo, no sé, el martes, miércoles, y entonces ya hago mi propuesta de pago y entonces ya la paso a revisión. Y yo decía, oye, ¿y entonces cuándo tú informas la deuda real? O sea, pues al final no tenían revelado, o sea, una de las partes de las normas es, tú tienes que revelar cuando lo conoces. Sí. O sea, ¿por qué no existía que si decías, oye, tengo una factura que tengo que pagar, se vence en 120 días, pero yo tengo la obligación de poner cuáles son mis pasivos? Eso no existía hasta 3 días antes que iba a ser el vencimiento de la factura. Entonces, es muy sorprendente cómo, por un lado, tengo que se requiere, se hicieron unas malas implementaciones, entramos, hacemos esta como, pues, ajustar bien el proceso, pero es una de mis anécdotas favoritas porque, pues, estaba más o menos puesto. ¿Y qué porcentaje tendremos de clientes que han pasado por varios doctores brujos? 75.47. Sí, la mayoría. Es importante. Sí, nos ha tocado, pues justamente, ¿no? Entrar de emergencia a ayudarles. Pero pues para quienes luego se saquen de onda de que, pues, ¿por qué sucede esto? Esto es lo real, esto es lo que sucede en piso. O sea, ya pasaron por implementaciones y lo que vive el usuario después de haber pasado por eso, pues es tener nada, ¿no? Entonces, cuando pues evidentemente llegamos, tenemos que remar contra corriente porque tenemos ahora que convencerlo, ¿no? Es un paciente lastimado, desconfiado. Pero bueno, sigamos. Sigamos. César, ¿cuál ha sido el error más caro que viste por confiar en un partner que no estaba calificado? Dobletear el presupuesto, perdón, ya iba a decir, no, síntomas no. Dobletear el presupuesto es el síntoma, pero creo que lo más caro es perder la confianza del equipo. O sea, al final cuando estás hablando de errores y sobre todo costosos, de pronto lo primero que vemos es el dinero, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a tener que... les pasó a ellos, oye, va a tenerle que pagar ahora a otra empresa, y a la tercera, que me haga un proyecto de transformación, que dicho sea de paso, parece, ¿cómo dicen? Parece chismerito, pero es anécdota, ¿o cómo dicen? Parece chascarrillo. Parece chascarrillo, pero es anécdota. Pero hemos visto a tantas empresas, ojo, que no han trabajado con nosotros, sino en el mercado, de, sí, mira tal, ya va en la tercer intento de implementación, que no sé qué. Pero creo que también algo importante dentro de estos errores caros es tomar en cuenta que ese error sí viene, te diría yo, en un 60% del partner, pero también 40% de pronto colabora cliente. Quien lo está viendo... Por favor, no seas ese 40%, empuja tu 40%, échale ganas también, pero el otro 60% sí tiene que ver con el partner. Y bueno, ¿y por qué? Porque al final justo no estaban escuchando. Hay un tema, eso sí lo tengo que decir porque lo viví hace mucho tiempo, cuando a mí me toca entrar en el tema de consultoría, hay mucha soberbia y hay mucho... déjame llamarle, pintan una línea, mucho celo en el tema de conocimiento y eso es algo que la verdad es que está demasiado marcado. Tú, oye, ¿sabes qué? Va a venir el gurú de planeación y entonces llega y casi que no habla con nadie. Entonces, también ese tema de consultoría de pronto está muy, diría yo, en algún punto, como en un loop. Estamos en barrio, hombre. Perdón, estamos en barrio. Discúlpame. No, está viciado. O sea, está hablando de las divas. Está hablando de las divas. O sea, de pronto hay consultores que tienen mucho tiempo y que se supone que son charlatanes. Eso querías decir. Pero pues cuando cuando ya estás en piso, no escuchan, no ven cuál es la realidad del cliente y pues ahí termina resultando. Sí, en doble presupuesto, pero viene porque normalmente el partner que estás viendo, pues sus consultores sí terminan siendo un poco divas. Y muchas veces eso radica en que la aparente expertise de una persona o de una compañía
radica en tener distintas soluciones, o sea, como que tienen como que varias recetas ahí para replicar. Realmente no es consultoría, eso es como la réplica de una receta que ya aplicaron en otras 5 empresas que no precisamente resuelve el problema o que no precisamente coincide con el problema que tiene tu compañía. Entonces es bien importante hacer esta definición del problema, del reto que vas a tener, y para eso ve los primeros capítulos que hablan de la razón del cambio. Y a partir de ahí entonces buscas quién es más afín y es más probable que resuelva ese problema, ¿no? Así es. Bien. Vayamos a tu pregunta entonces, doctor. Adelante, colega, cuénteme. ¿Has tenido que entrar como urgenciólogo a un proyecto y darte cuenta de que el problema fue más bien que el problema fue una mala receta desde el inicio? Híjole, sí, me disocié un momento porque me acordé de ese programa de Lolita Ayala o quién sabe quién donde entrevistaban doctores. Así me siento. Es como mi sueño de los 6 años. Ahora sí, a ver, ¿me recuerdas, perdón? Sí. ¿Has tenido que entrar como urgenciólogo a un proyecto y darte cuenta de que el problema fue una mala receta desde el inicio? Híjole, sí, es bien incómodo en todo sentido. Porque, como decía César, primero la empresa viene desgastada, ¿no? Y no solo monetariamente, sino anímicamente. O sea, al final es costoso en términos de credibilidad, en términos de... escepticismo. Sí, de escepticismo, pues incluso de fe, ¿no? De la compañía en la solución. Fíjate que una vez me tocó ir a un diagnóstico a una empresa que, pues bueno, o sea... Pararon el proyecto de transformación en el que estaban, decidieron replantear el proyecto y el partner, y en eso nos llaman para hacer el diagnóstico. Y, o sea, llegamos del aeropuerto, nos comimos un desayuno riquísimo, luego pasamos a la segunda junta. Tuvimos todavía una junta, no me acuerdo, tal vez fue la primera junta. ¿El sureste? Ajá, saludamos al director comercial. Nos saluda muy amable el director comercial, pero su primera intervención fue, a ver, a mí no me van a ver la cara por segunda vez, ¿no? O sea, si bien así nos estoy recibieron. Con todo gusto para escucharlos, lo cierto es que no voy a creer a la primera cualquier cosa que me digan. Sí, no estuvo. O sea, traemos un proyecto y una compañía muy lastimada. Así que cuéntenme, buenos días. O sea, al final nada grosero, o sea, súper amable. Sí. Pero diciendo lo que realmente sentía. Sí, claro, o sea, bastante desgastado, ¿no? La verdad es que convivimos con él y con su equipo buena parte del día, y al final la verdad es que le hizo mucho sentido tanto la metodología, el nivel de conversación que teníamos, pero fue complicado. Fue complicado. O sea, ese fue el primero y luego salieron los comerciales, 2. Bastante recios también, o sea, como diciendo, ahora ustedes, y como me acuerdo que estaba a la mitad de mi presentación y bueno, a ver. Pero, ¿Qué tienes de distinto? Exacto. ¿no? Sí. Y las disculpas, ¿no? Pero bueno, también, híjole, una vez me tocó escuchar un caso, igual nos pidieron que platicáramos con una empresa que detuvo su proceso de implementación de un ERP, y después de escuchar todo lo que nos contaban, o sea, les juro que yo estaba atónito de escuchar la metodología, la tecnología seleccionada, la manera. Lo único que alcancé a hacer fue como, oye, a nombre de toda la industria, discúlpame. O sea, eso es real, ¿eh? De verdad que te ofrezco una disculpa. O sea, qué pena que en la industria donde estamos sucedan este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a continuar la conversación. Y ya, después de eso, entendimos el problema, ¿no? Entendimos que ellos necesitaban otra cosa y no precisamente la tecnología que le estaban implementando, ni en la manera en la que estaban intentando hacerlo. Hicimos un replanteamiento y bueno, es algo que hoy es trabajo en proceso, pero sí, o sea, a veces llegar como urgenciólogo, traes muchas cosas en contra, pero también está muy claro que eso no era lo que necesitaba la empresa y bueno, te permite ver de manera más clara el problema. De acuerdo. Sí, totalmente. Que tirando un poquito de barrio, justo la idea de este podcast, como decía Hugo, o sea, es contarles historias reales de cosas que están sucediendo en la industria, de proyectos que están de pronto, empresas que lo intentan, se caen, hay otras que intentan, se caen, cosas que hemos escuchado en el medio, que nos han tocado, que nos llamen, hacer diagnósticos, pero en realidad, si quieres intentar evitar todos esos problemas, escucha toda la temporada que estuvimos hablando, porque es eso, regalarles tips para que ustedes puedan evitar cometer esos errores y a la primera
batazo y que sea home run. Sí, la verdad es que si tienes bien clara la razón de tu cambio, si tienes un sponsor que apoya, si tienes procesos claros y dentro de ese proceso identificas dónde va a ser el proyecto que vas a implementar, la verdad es que el elegir el partner es importante, pero en realidad ya se vuelve nada más una decisión de quién verdaderamente cumple todo esto que necesito. O sea, quién verdaderamente me puede ayudar con esto que ya tengo bien claro que necesito. Correcto. Entonces, también es bien importante que revisen la temporada completa. Bueno. Y listo. Esto ya se los voy a tomar como sus conclusiones, muchachos. Ay, no, yo no dije por eso, nada. entonces, ahora sí, doctora Marta, le tocan sus conclusiones. Doctora. Yo quiero mi espacio. Sí, sigue siendo como Lolita ya. Sí. Yo como conclusión diría, la elección del partner es como la elección de tu pareja. No quiere decir que no pueda terminar en algún momento, pero se piensa con una relación a largo plazo. Eso debería de ser mi conclusión. Los invitaría a que dentro de esos RFPs enormes que hay, también se agreguen este tipo de cosas en donde se cuestionen como compañía dónde estamos con la total transparencia, pero también cuáles son las habilidades de consultoría que va a traer esa otra persona. De acuerdo. Yo sí quiero agregar algo. Pero bueno. Eran mis conclusiones. No, Bueno, concluye. Tomando en cuenta esa analogía que dice Martita, o sea, es una relación, pero es de dos. O sea, es de dos. Y qué bueno que tocaste este tema de los RFPs, que de pronto son infinitos. Siempre tratamos de contestarlos casi como el examen de la UNAM, sacar el mayor puntaje. Pero también cuando seleccionen el partner, tomen en cuenta que ustedes también deben de poner mucho de su parte. O sea, de pronto los proyectos también... muchas veces se cree que es el partner, también hay que decirlo, o sea, muchas veces se cree que es el partner, pero a veces también quien está recibiendo el proyecto, pues no está listo, o sea, no está listo para ese proyecto, no está listo con todas las herramientas, que si quiere estar listo nuevamente ve nuestra primera temporada y sí, o sea, es un 50-50, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, ya estamos por terminar este episodio, ¿no?, de la selección del partner. Y bueno, si algo nos queda claro después de este episodio es que elegir a tu partner no es una decisión táctica, es una decisión de salud. No se trata de quién tiene más casos de éxito en un sitio web, ni de quién promete el tratamiento más rápido. Se trata de quién se toma el tiempo para conocerte, de revisar tu historia clínica, de construir contigo un plan que tenga sentido para tu realidad. Porque en esta transformación vas a tener días buenos y días donde todo duele, como hoy, por ejemplo. Vas a necesitar a alguien que no solo te diga qué hacer, sino que esté ahí cuando lo que necesitas es respirar, ajustar el ritmo o replantear la terapia. Un buen partner no receta sin diagnóstico, no opera sin motivo y no te da de alta hasta que estés realmente listo para caminar solo. Y si algo te llevas de este episodio, que sea esto. No elijas a quien solo te quiere vender la cura. Elige a quien se compromete con tu recuperación. Nos escuchamos en el gran cierre de temporada. Sí, ya estamos en el gran cierre de temporada, donde hablaremos de cómo planear tu proyecto de transformación sin terminar en cuidados intensivos. Entonces, pues no me queda más que darle las gracias, Marta, César, Jesús. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta Eso. entonces, cuídense, cuiden a sus partners también, porque en esta historia nadie sana solo. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.